Bueno, mi nombre es Enrique Mayorens, soy periodista, trabajo en la televisión pública. Creí que iba a ser cuando me dijo estos dos grandes compañeros que son Carlos Caramelo y Pablo Winia, que iba a hablar en un lugar como este, pensé que iba a ser un stand-up. Pero ahora estoy haciendo un sit-down. Pero podés correr la silla. No, pero como los vi a todos los demás que estaban sentados, digo, bueno, esta será la mejor manera. Y me acuerdo que en el momento que me convocaron, nosotros los peronistas, que más que incorregibles somos resistentes, me propuso hablar sobre el 17 de octubre de 1945. Y me dijo, ¿sobre qué vas a hablar? Le digo, sobre el 16 y el 18. Sobre el 17 no voy a hablar. ¿Y por qué no iba a hablar? Porque seguramente acá había mucha gente que iba a tener unos análisis realmente interesantes, fuertes, históricos, que iban a hacer una serie de aportes. Y en mí, que soy un poco así cabeza dura y tosudo, también tenía que, me lo gané porque muchos de ustedes, como Plaini, como tantos otros, vienen de familias, han nacido en hogares peronistas, han vivido durante gran parte de su vida y su infancia con esa formación, con ese ejemplo de padres y de familias que les imbuyeron, ¿se dice así? ¿Imbuyeron con Y? Imbuyeron de todo lo que era la doctrina y el peronismo. Yo nací en un hogar sumamente gorila, soy el único peronista de mi familia. Me criaron en un colegio de curas franquistas y gorilas, así que yo recién a los 20 años, y gracias a otros curas que eran del tercer mundo, fui lo que en su momento se llamaba un cristianucci, que empezó a entrar precisamente al peronismo a partir de ese momento, pero cual llevo 20 años, de mis 30, llevo 20 años, llevo 20 años sin ninguna, digamos, con una... así masacrarme el cerebro y de lo que era para ellos el peronismo y lo que significaba. Es como si un chico naciera ahora y lo criaran en TN, en un estudio de TN, lo dejaran ahí adentro todo el día y sus padres fueran Bonelli, bueno, cualquiera de todos esos. La araña, como le dicen a la señora esa. Y así que ha sido un esfuerzo con lo cual uno tiene que esforzarse bastante más para poder ponerse y tener las convicciones que uno tiene. Entonces empecé a pensar porque yo vi también lo que fue, yo nací después del 17 de octubre, no mucho después, pero después. Vi lo que de alguna manera significaba, con lo cual sabía y pude mamar lo que había sido para todas esas familias, para todo un sector de la clase oligárquica de la Argentina, lo que había sido la vida antes y cuáles eran aquellas cosas que temían y cuáles eran aquellas cosas que realmente los molestaban. Entonces, evidentemente el 17 de octubre hubo un pueblo trabajador que rescató al general de la cárcel y al mismo tiempo al hacer eso se rescató a sí mismo en su propia dignidad. Pero en ese momento, digamos, hubo algunos cambios que fueron realmente sustanciales. Y yo, digamos, no quiere decir que el día 18 de octubre empezaron a pasar, pero por lo que uno ha leído, por lo que uno que ha escuchado en su familia, en los lugares donde uno iba de chico, un trabajador cuando se dirigía al su capataz, por ejemplo, en los ferrocarriles ingleses, que estaba naturalizado que fueran ingleses, como la compañía del tramway, tenía que sacarse la gorra y mirar para abajo para hablar con el capataz. Cuando no se le ocurría, como en el ejército, hablar con uno que estuviera por arriba. No podía hablar ni acercarse un obrero, alguien, digamos, sin pasar por el capataz, y no miraba de frente a la gente. Había una cultura, digamos, de no mirar a la cara. Uno que en este momento, imagínense nosotros ahora, uno que en este momento puede mirar a cualquiera en la cara. Imagínense que en este momento tuviéramos que ante algunas personas bajar la vista. Es un tema de una humillación, de una profunda humillación que sucedía hasta ese momento. Digamos, yo leí en algún libro que cuando le preguntaron a un obrero precisamente qué significó para usted el 17 de octubre, dijo poder mirar al capataz a los ojos y poder hablarle cara a cara. Esto es un cambio impresionante que tiene que ver con algún tema, no voy a hablar de medios, posiblemente al final voy a decir alguna cosita que la tengo acá atragantada, porque trabajo en la televisión pública y me parece que faltan algunas cosas, pero que sí
que tiene que ver con la cultura peronista. Algunos dicen, ¿cómo vamos a hablar de cultura peronista? Es una exageración, es un abuso del idioma, porque en sentido clásico no existiría una cultura peronista. Yo digo, el mirar a los ojos, el poder hablar sin necesidad de sacarse la gorra, el hecho cuando la mayoría eran de los peones golondrinas, los grasitas, los negros, los que venían a trabajar acá, eran personas desdentadas, que no se podían reír. Digamos, tenían de alguna manera, por vergüenza, por costumbre, no se reían porque no tenían dientes. O sea, imagínense ustedes tener prohibida la sonrisa, tener prohibida la risa, tener prohibida la carcajada. No podemos imaginarnos porque nos parecería una cosa insoportable. Bueno, Perón les regala unas cajitas con la dentadura, y la dentadura, se la habían hecho, no era una dentadura para todos iguales, pero cuando las entregaban con una cajita, y la cajita decía, en la Argentina de Perón y de Evita, los humildes sonríen sin complejo de pobreza. Esto, el nivel digamos, cultural, digamos, si eso no es cultura, digo, pregunto, ¿dónde está la cultura? ¿Qué otra cosa es la cultura? Y realmente ese 17 de octubre, donde yo tengo una relación muy estrecha y bastante seguida con Lorenzo Pepe, que tenía 14 años y fue con su padre socialista, y estuvo el 17 de octubre allí, me contaba que no conocía el centro, digamos, que vinieron caminando, no me acuerdo desde dónde, pero desde un lugar que hoy no podría caminar, digamos, casi como de Luján para mí. Vinieron caminando y no conocían el centro. Había una serie de lugares que estaban vedados absolutamente para todos los que no pertenecieran a la clase dominante. Este inicio del peronismo se hace justamente en la manifestación más grande de trabajadores que hubo, digamos, y empieza a haber una cosa coral de los cuerpos y que empiezan a traer los cabecitas negras, los grasitas, los obreros, los trabajadores. Es una cultura de la risa, es una cultura de hablar fuerte, no se hablaba fuerte, nadie tenía esas expresiones, a poder mostrar las ropas que tenían ellos y hacerlo y sobre todo su música. Digamos, hablemos en este momento, por ejemplo, y el homenaje a alguien también a quien conocí mucho, pero que de alguna manera fue un cantor popular como Antonio Tormo, y que hoy estuvo aquí alguien que le grabó uno de sus temas, que era El Rancho de la Cambicha, que fue Teresa Parodi. Digamos, ese que hoy estuve releyendo la letra del Rancho de la Cambicha, que les enseña a decir cómo se baila, es una cosa de una ternura y una profundidad y un amor, gente que después fue absolutamente prohibida, ninguneada, porque eran totalmente despreciados por los sectores de poder. Ahí es el inicio de la grieta que hicieron no el peronismo, sino aquellos que no quisieron que se cruzaran esos puentes de comunicación donde pudiéramos estar todos. Déjenme leer un cachito más. Bueno, de alguna manera lo que yo creo que el peronismo permite es el derecho al disfrute. Digamos, de una sociedad absolutamente pacata, que tenía todo escondido, por supuesto, pasaba de todo en todas partes, pero todo escondido y todo en los colores grises, etcétera, les dice a la gente, en un movimiento que aparte es policlasista, humanista, digamos, que no era excluyente, decía, bueno, no era la dictadura del proletariado, sino que era decir, bueno, estemos todos, y todos, la casa es la casa de todos. Bueno, les dice, pueden tomar vacaciones y las van a tomar, porque se tomaban algunas vacaciones, pero en época de vacaciones, no en mayo. Les da las posibilidades de conocer el mar, las sierras, y yo pregunto, si eso no es cultura, digamos, ¿qué otra cosa es la cultura que todas esas cosas que se pudieron hacer a partir del 17 de octubre y que de alguna manera también significan el profundo odio que se tiene en este momento, que se ha tenido, no contra tal o cual sector, siempre contra el peronismo y contra lo que ha significado el peronismo? Déjenme ver un poquito más. No voy a hablar mucho tiempo más porque quiero hacer una reflexión finalmente en un momento que estamos cerca de las elecciones y de algo que Perón en ese discurso que hace en Plaza de Mayo, en un momento dice, esto es el pueblo sufriente
que representa el dolor de la tierra madre que hemos de reivindicar. Recuerden, trabajadores, lo dice con mucha fuerza, únanse y sean más hermanos que nunca. Sobre la hermandad de los que trabajan ha de levantarse nuestra hermosa patria en la unidad de todos los argentinos. Bueno, hemos asistido durante todo este tiempo y en toda nuestra historia a muchos momentos de desunión, de peleas internas, y en cada uno de los casos, y esto es una crítica y una autocrítica, también pertenecía en algún momento a algún sector que se creyó que era el dueño del peronismo, que se creyó que tenía toda la verdad, y hubo otros que también creyeron que tenía toda la verdad y que por ahí estaban un poquito en la vereda de enfrente o que estaban en un costado, pero hubo momentos en los cuales nos sentimos desunidos por sentir que había momentos en los cuales eran etapas que yo no creo que nunca suceda esto, que sean superadoras del peronismo, de ninguna manera. Tenemos que estar todos absolutamente juntos porque si no vamos a ser víctimas de muchos desencuentros y catástrofes. Y finalmente, para hablar de algo que tiene que ver con el 17 de octubre y con mi trabajo específico, que yo además de trabajar en la televisión pública, estoy vinculado con todos los canales, soy secretario ejecutivo de un Consejo Federal de Televisión Pública, donde hay 25 canales y señales universitarios, nacionales, del diputados. Bueno, éramos 14 en el 2007 y ahora somos 25. Un crecimiento que ha tenido que ver el Estado presente, muy presente, muy presente. Y yo vengo diciéndolo despacito porque tengo jefes también y hay gente que no lo entiende o qué sé yo. ¿Qué fue lo que significó el 17 de octubre? Fue la irrupción aluvional y maravillosa del pueblo trabajador en la plaza pública. A partir de que estuvo en la plaza pública, ocupó todos los otros demás espacios y desde allí empezamos a construir, más allá de todos los problemas, una Argentina donde, a diferencia inclusive de muchos países que nos rodean, digamos, uno va a Chile y es una cosa, digamos, donde hay que tratar mal al mozo para que uno lo entienda. A mí me han dicho, dígale, tráigame manteca, no le diga, por favor, me se me trae un poquito de manteca. Tiene que decirle, tráigale, me lo dijeron así. Sí, sí. Dijeron, dígale, tráigame manteca, si no, no le van a entender. Nosotros acá conseguimos otra unidad y otra posibilidad. Bueno, pero esa irrupción en la plaza pública del pueblo trabajador, del peronismo, que después se amplificó por todas las ciudades y por todo el país, digamos, no tiene todavía su correlato. No estoy hablando únicamente del canal donde trabajo, sino de los canales también públicos de otro lugar. No tiene el correlato en las pantallas de las televisoras públicas. ¿Qué quiere decir? Hay, de alguna manera, una visión todavía un poco clasista. El pueblo trabajador, el tipo que trabaja en una villa, que tiene alguna cosa, solamente cuando lo van a mostrar aparece en la televisión, pero hecho por él, digamos, nadie dice que tienen que ser 24 horas de esto, porque justamente esto es policlasista y tiene que haber de todo. Pero no está la presencia de los sectores, digamos, no está la presencia de la cumbia, no está la presencia de lo que le pasa a algún, digamos, cuando se lo muestra desde un lugar como... ¿Se escucha? Sí. Se me está saliendo. ¿Y ahora? ¿Y ahora? ¿Ahora? Bueno, no está presente en la televisión el sector, digamos, la clase social trabajadora. Los que estuvieron en la Plaza de Mayo el 17 de octubre del 45 no están en la televisión pública. Esto es un déficit y es algo que tendremos que luchar y estar todos unidos y pedirlo y reflexionar, porque nadie tampoco se piensa demasiado esto. Digamos, se muestra, pero no se deja que lo hagan. Y eso no es el peronismo. Y me quedo con una frase que dijo Perón y que tiene que ver con estas elecciones, con esto que venía diciendo, y inclusive con esto que digo de la televisión. Unidos, dijo Perón, somos inconquistables. Desunidos somos indefendibles. Muchas gracias. Viva Perón.